Muy buenas noches. En nombre de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y de la carrera de Ciencias de la Información, les damos la bienvenida a la cuarta noche de la larga noche de museos virtual. En esta ocasión vamos a dar inicio a las conferencias programadas para este evento y para esta noche presentamos a la conferencista licenciada Varinia Oros Rodríguez, quien nos presentará la conferencia A la cita, donde crecen las sillas. A continuación, saludamos al director de la carrera de Ciencias de la Información, licenciado Freddy Luis Maidana Rodríguez, quien dará la bienvenida a la conferencia. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta larga noche de museos. Un tiempo para poder reunirnos y compartir conocimientos relacionados con la cultura y particularmente con los museos. Acercarnos a especialistas que trabajan en el ámbito de la museología, en el ámbito de la curaduría. Creo que para nosotros como carrera, como institución académica que está implementando la mención de museología en la Facultad de Humanidades y propiamente en la carrera de Ciencias de la Información, nos place contar con una de las profesionales reconocidas en el campo de la cultura y de la museología. La licenciada Varinia Oros tiene un largo recorrido, que lo vamos a ver enseguida, en desarrollar diversas exposiciones museográficas relacionadas con la cultura popular. Es en ese sentido que damos la bienvenida a la licenciada Varinia Oros. La licenciada Oros realizó estudios de antropología en la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente es curadora de las colecciones de máscaras, trajes folclóricos, muñequería, alacitas, imaginería y otros del Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz, Bolivia. Llevó a cabo estancias en el Museo de América en Madrid, España, donde trabajó las colecciones de América y Bolivia, en el Museo de Quai Branly en París, Francia, donde participó de la exposición permanente con la colección de trajes de la Diablada como representación de Bolivia en el área de América. Resultado de la muestra en el Museo de Quai Branly, escribió un artículo con Paz Núñez Regueiro, La danza de la Diablada du Carnaval Oruro, el 2012. Fue curadora de las exposiciones temporales y autora de los catálogos A las citas, donde crecen las illas, el 2017, Retablos y Piedras Santos, La materialidad de las huacas, 2015, Muñecas, personajes del tiempo, el 2014. Es coautora de La China Morena, Memoria histórica travesti, compilado por David Aruquipa, el 2012. Además de ser docente de la materia de museología de la carrera de Ciencias de la Información. La tradición paceña de alacitas tiene sus orígenes en las prácticas rituales en torno a las illas. En un contexto rural, andino y urbano, las illas son miniaturas de animales u objetos que se espera crezcan y reproduzcan a su tamaño natural. Esta exposición presenta esos objetos de la Feria de las Alacitas con más de 40 años, lo que permite tener una mirada sobre las transformaciones recientes de la vida urbana de La Paz y del país en general. Tengan ustedes muy buenas noches en esta larga noche de museos, junto con la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Queremos adherirnos a esta larga noche de museos. Para ello hemos preparado la siguiente exposición, que lleva por título A las citas donde crecen las sillas. Esta es una muestra que ha sido realizada el año 2017 por el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en sus instalaciones. Esta exposición está ahora en la Regional Sucre, que también depende del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Dicho esto, bueno, quiero empezar contándoles cómo ha sido esta muestra, cómo la hemos llevado a cabo esta muestra, cuáles han sido los contenidos básicamente de esta muestra, ¿no? Dicho esto, bueno, quiero empezar con la exposición. Esta exposición, como les decía, lleva por título A las citas donde crecen las sillas.
Más adelante yo les voy a ir explicando por qué lleva este título. Sabemos que la fiesta tiene dos inicios, ¿no? Y que se da sobre todo en el marco del contexto del cerco a la ciudad de La Paz allá por el 1781. Este cerco se da tras el levantamiento indígena que ha durado más o menos 184. Hay dos historias que se tejen alrededor de esta fiesta. Por un lado, es que esta fiesta nace en torno a la devoción de Nuestra Señora de la Paz por el gobernador de ese momento, Sebastián Segurola. Este señor cambia el día de la fiesta del 20 de octubre, que era la fiesta de Nuestra Señora de la Paz, por el 24 de enero. El 24 de enero era una fiesta que estaba dedicada a los dijes y a las miniaturas. Sobre todo, esta era una fiesta de tipo indígena. Se dice que que Sebastián Segurola cambia la fecha en por agradecimiento a la Virgen por haber protegido a la ciudad de La Paz de este cerco indígena. La otra historia está relacionada al encuentro amoroso de Paulita e Isidro. Paulita era la empleada de Bastián Segurola, Isidro era el novio de Paulita. Dice que durante el cerco también ellos se ven separados, ¿no? Por el cerco justamente. E Isidro le deja una pequeña figurita, una pequeña figurilla a Paulita, que era la figurilla del Equeco. Se dice que durante todo el cerco esta figurita ha ido reproduciendo algunos alimentos que tenía en su chuspita, como la quispiña, que son estas galletas de, mm, de quinoa, y algunos tostados y algunos alimentos secos. Paulita, con estos alimentos que iba reproduciendo el Equeco, va alimentando a la familia de Sebastián Segurola para que no mueran de hambre, como sabemos que ha pasado durante el cerco de La Paz, ¿no? Se dice que mucha gente ha muerto de hambre, que han cercado la ciudad, impidiendo que lleguen los alimentos, impidiendo que llegue absolutamente todo a La Paz. De esta manera, la familia de Segurola, bajo el cuidado de Paulita, se ve alimentada con este diosesillo, ¿no? Entonces, como una retribución, Sebastián Segurola hace la fiesta el 24 de enero, justamente que coincide con esta celebración de las miniaturas y los pequeños dijes, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay dos coincidencias en estas historias, ¿no? Que tienen que ver justamente con estas miniaturas. Las miniaturas que nos han llamado la atención, pues, en la Feria de la Ladita, ¿no? En este sentido, nosotros vamos a ver qué son estas miniaturas. Para nosotros son, pues, las sillas. En el área andina, estas pequeñas figuras están relacionadas básicamente con pequeños animales, ¿no? En el área andina se solía hacer, y hasta ahora se suele hacer, pequeñas figurillas de vacas, de llamas, de toros y otro tipo de animalitos, ¿ya? Que son importantes para rituales que tienen que ver con la fertilidad y la fecundidad. Por la época de diciembre más o menos, se solía hacer estas figurillas de barro y se las solía enterrar en determinadas huacas o en determinados cerros o en algunas chacras para que estos animales se fertilicen, florezcan y se reproduzcan. Sobre todo tiene que ver con esta acción de fertilidad y reproducción.
Como ustedes pueden ver en las imágenes, nosotros tenemos algunas imágenes de toros donde se les está poniendo, por ejemplo, estas tiras o estas flores de lanas simbolizando este crecimiento de estos animales. Entonces, en las primeras alacitas, como vemos en la imagen en blanco y negro abajo, lo que traían los indígenas a la ciudad de La Paz, eran pues esta suerte de pequeños animalitos, como moviendo acá el monitor, estos pequeños animalitos que los indígenas compraban para que estas illas se reproduzcan, ¿no? Como semillas. Estas eran consideradas en realidad semillas, ¿no? Tiene que ver con esta pequeña relación de las illas con las semillas y con estos animales, ¿no? Entonces, una vez enterrados, se creía que estos animales iban a nacer fuertes, iban a reproducirse en, en el campo, ¿no es cierto? Esta práctica pues viene desde la época prehispánica y tiene su continuidad, como nosotros decimos, con las alacitas. Hoy en día las illas urbanas han cambiado bastante, ¿no? Ya no son estos pequeños animalitos, nuestras illas de ahora, como vamos a ver más adelante, se han ido transformando. Ya no compramos estos pequeños animalitos para que se reproduzcan, pero compramos otros elementos, ¿no? Sin embargo, lo que seguimos practicando en las alacitas son las chayas y las bendiciones, ¿no? Y eso vamos a ver en un video al final. Quiero mostrarles también, nosotros hemos mostrado este cuadro en la exposición del museo, donde mostramos todo el recorrido que ha sufrido la Feria de Alacitas. En 1789, como ustedes pueden ver, empieza en la Plaza Mayor, que no es otra que la Plaza Murillo, ¿no es cierto? Antes era llamada Plaza Mayor. Después se va en 1914, 1915 a Churubamba o a la Alameda. Vuelve a la Plaza Murillo, pasa otra vez a la Plaza Murillo, va a recorrer por el Prado, va a recorrer por la Plaza España, San Pedro, Avenida Mariscal Santa Cruz, pasará incluso por la Avenida Camacho, la Avenida Montes, Plaza Antofagasta, la Avenida del Ejército, la aduana nacional, el ex local de la aduana nacional y la Tejada Sorzano, ¿no? Hasta llegar al campo ferial o parque urbano central, donde ahora se desarrolla nuestra entrañable Alacita. Nosotros en la exposición, museológicamente hablando, esto ha sido muy importante, no podíamos mostrar absolutamente todo de la Feria de las Citas. Hemos querido contar dos historias. Por un lado, qué es lo que significa. Nosotros lo estamos relacionando, como les había dicho, a toda esta suerte de las illas o semillas que se van a reproducir. Nosotros entendemos en este sentido la cita, ¿no? Por otro lado, teníamos tal cantidad de bienes culturales que venían desde los años 60, 70, y lo que nos ha permitido reconstruir una historia de nuestro país, ¿no? En realidad, varias historias de la sociedad paceña y, ¿por qué no, boliviana, ¿no? Hemos reconstruido esta historia contemporánea desde la economía, hemos tratado de mostrar todo lo que es la economía boliviana y su moneda, qué ha pasado con los alimentos de la canasta básica y familiar, qué ha pasado con los documentos personales, los títulos profesionales, cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo la arquitectura, la vivienda, el transporte privado. Por otro lado, también hemos visto una característica importante que es propia de estas alacitas bolivianas, que son la producción de los periodiquitos en formato pequeño, ¿no es cierto? Es una de las características
fundamentales de la lacita boliviana que no se da, por ejemplo, en una lacita peruana o en otras lacitas de otras latitudes, ¿no es cierto? Por otro lado, hemos hecho también un recorrido por la moda a partir de estas pequeñas miniaturas y la tecnología. Como ustedes pueden ver, estas no son otra cosa que hillas que han ido transformándose, ¿no? Ya no son los pequeños animalitos, como les decía a un principio, sino que la gente en la urbe ha transformado estas hillas de animalitos, por ejemplo, a billetes, a alimentos, a documentos, a títulos, a casitas, al transporte, a periodiquitos, a moda o a tecnología. Cuando nosotros vamos a las citas, nos preocupamos por comprarnos billetitos, nos preocupamos por comprarnos alimentitos que no son otra cosa que estas pequeñas sillas de a las citas. En este sentido, quiero hacerles un pequeño recorrido por lo que ha sido la exposición en la ciudad de La Paz. Ustedes van a poder ver aquí algunas imágenes de cómo hemos planteado nosotros la muestra en instalaciones en 2 salas del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Ahí están viendo, por ejemplo, todo lo que ha sido el transporte, la figura principal de la lacita, que es el equeco, ¿no? Donde nosotros vemos también la arquitectura, lo que les decía, ¿no es cierto? Esta transformación de las casas. Tenemos una importante colección de quecos que ustedes están viendo en este momento, ¿no? Ahí está también todo lo que han sido los alimentos, cómo han ido cambiando, por ejemplo, los alimentos a lo largo del tiempo, ¿no? El transporte, como les decía, ¿no? Aquí estamos viendo algunos coches de los años 70, pasando por los años 80, la incursión de los colectivos, los minibuses en los años 80 y la moda, ¿no? Acá nosotros estamos mostrando también este cambio de vestimenta, cambio de épocas en la moda. Y de estos acápites que les he mostrado, de estos títulos, quiero hacer énfasis solamente en algunos, no nos vamos a detener en todos. Y quiero hablar en este caso sobre la economía boliviana y su moneda. Nosotros, como les decía, tenemos en las colecciones bienes culturales que vienen desde los años 60 o 70, como en este caso los billetes de la década de los 70. Aquí nosotros podemos hacer un estudio incluso a partir de estos bienes culturales de nuestra economía boliviana. Y eso es lo que hemos intentado hacer en esta muestra. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que en la década de los 70 se ha modificado el signo monetario, creando el peso boliviano, en sustitución de lo que era el boliviano. Nosotros en los años 70 empezamos a hablar del peso boliviano, se cambia por el boliviano. Los billetes emitidos en esta época van a ser de 5, de 20, de 10 y de 100 bolivianos, ¿no? En los años 80, en cambio, nosotros hemos vivido una de las peores crisis de nuestra historia, ¿no? Una crisis de inflación cuando el peso boliviano llega a devaluarse en 1 millón de veces en relación al dólar. En esta época nuestra moneda no valía absolutamente nada, por lo que se llegan a emitir billetes desde 500 hasta 10 millones de pesos bolivianos, como vemos en estas imágenes, ¿no? Nuestras alacitas son realmente increíbles porque nos dejan también esta memoria histórica, ¿no es cierto? Para frenar esta crisis en esta época se promulga el decreto de ley el 21060, entrando en una economía de libre mercado. En esta época nosotros entramos
a la economía de libre mercado con muchísima, muchísima fuerza, ¿no? Ya para la época, para la década de los 90, se busca una mayor libertad económica, considerando a la empresa privada y al mercado como los nuevos rectores económicos. Ahí seguimos con esta política de libre mercado y de capitalización de economías neoliberales, ¿no? Aquí seguimos con esta política. En esta época también, en los años 90, perdón, hay una fuerte migración, hay oleadas de migraciones, sobre todo a Estados Unidos. Por eso empiezan a entrar las divisas en dólares. Nosotros acá tenemos ya los pequeños dólares en los años 90 que se empiezan a imprimir en la Feria de las Citas y es pensando pues en estas remesas en dólares que nos llegaban de los migrantes de, sobre todo, Estados Unidos. Para principios del siglo XXI, estas migraciones han continuado, pero las migraciones han cambiado también, ¿no? Ya no se migra tanto a Estados Unidos, sino más bien a Europa. En este sentido, las remesas que entraban a nuestro país, que representaban además la segunda fuente de ingresos en el país después de la exportación de gas natural. Entonces, las remesas que nos iban entrando eran los euros, ¿no? Sabemos que mucha gente, por ejemplo, ha migrado sobre todo a España e Italia y varios lugares de Europa, ¿no? Tenemos muchos familiares, por ejemplo, que todavía viven pues en España, ¿no? Y estas remesas nos entran con fuerza todavía hasta el siglo XXI. Otro de los acápites que nosotros hemos visto también en nuestra exposición son los títulos profesionales. Es súper interesante revisar esta colección a partir de todo este papeleo que es de la profesionalización. Nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, que en la década de los 70 la exigencia en titularizarse, eh, hay una exigencia para titularizarse no solamente eh, en bachilleres. Ya las empresas no te aceptan simplemente que seas bachiller. Haya una exigencia de que vayas a hacer estudios superiores, ¿no? En los años 70 empieza esta corriente, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, que los primeros títulos de bachilleres en los años 70 eran otorgados por la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Y las primeras carreras académicas universitarias que se van haciendo también son principalmente la de abogado, ¿no? Son las carreras, por así decirlo, que estaban de moda. En los años 80, la educación regular comprende los ciclos y niveles, el ciclo básico, el nivel primario, el nivel intermedio, medio, el nivel medio bachiller. Estos debían ser llenados a mano. Esta es otra de las características de, de los papeles, sobre todo de colegios. Algunos que tal vez han pasado por estas instancias van a recordar estas libretas que eran llenadas a mano y eran otorgadas por el Ministerio de Educación y Cultura. Por esta época todavía se sigue con la moda, por así decirlo, o por el interés de los jóvenes de estudiar carreras todavía como derecho, ¿no? Derecho ha sido una de las carreras más antiguas y de mayor popularidad, ¿no? No solamente en los años 70, sino también en los años 80. Acá yo estoy poniendo, dándole simplemente algunos ejemplos de algunos papeles que se han producido a nivel profesional en estas décadas. Sin embargo, existen otros que también los hemos expuesto en nuestra exposición de Alacid. Para los años 90,
las cosas cambian un poco, las libretas cambian de color, aparecen nuevas carreras técnicas. En los años 90 ha habido un boom de las carreras técnicas, ¿no? Muchos institutos, se abren muchos institutos en el país y hay un boom sobre todo de las carreras técnicas como secretaría ejecutiva, mecánico tornero, y, y otra de las características también es que aparece la Universidad Católica Boliviana y la Escuela Militar de Ingeniería o la EMI, ¿no? Con algunas carreras que van ofreciendo estas instituciones ya de tipo privado, además de la UNSA, obviamente, que seguía fungiendo como una de las instituciones más importantes. En los años, en la década del siglo XXI, las libretas escolares cambian a dos niveles, primario y secundario. Además, una de las características también de este nuevo siglo es que estas libretas están escritas también en aymara, en la parte sobre todo andina. Otra de las características también de este nuevo siglo es que aparecen nuevas ofertas de posgrado, maestría y doctorado. La gente ya no quiere ser simplemente licenciada, sino también opta por otras especializaciones como maestrías y doctorados. Y esto es alucinante, que ustedes van a poder ver en las alacitas estos nuevos títulos, por ejemplo, como de la Universidad de Harvard o la Universidad Pontificia de Madrid o la Universidad de México y la Escuela de Posgrado. Todos estos cartoncitos la gente se va comprando también en la cita juntamente con los títulos que van ofertando las nuevas universidades en nuestro país. Otro de los segmentos, como les había hablado, era la de los periodiquitos. Este es un nuevo formato que es muy propio, lo que les decía, de la Lacita Paceña, ¿no? Los primeros periodiquitos que tenemos están escritos a mano y eran creaciones espontáneas de algunos intelectuales y algunos políticos, intelectuales y periodistas, perdón, que escribían humor político, humor un poco negro, pero político, ¿no? El contenido, sobre todo, de estos periodiquitos es que nos damos la libertad en estas fechas de decir lo que pensamos y que no siempre se puede decir en los periódicos de tipo tradicional, ¿no es cierto? Aquí se dan ciertas libertades de decir lo que se piensa, lo que no es políticamente correcto, ¿no? Entonces, nosotros en el museo tenemos una colección bastante importante de esta producción de periodiquitos, en la que escriben periodiquitos producidos básicamente por las mismas editoriales de periódicos serios, por así decirlo, de nuestro país. Ahí tenemos, por ejemplo, La Razón, tenemos también El Diario, tenemos La Prensa, La Patria y varios periódicos que son de nuestro país, ¿no es cierto? Como les decía, la moda también ha sido pues importante en la producción de nuestros artesanos de las alacitas, ¿no? Ustedes van a poder ver, por ejemplo, en estas láminas que estoy poniendo, cómo ha ido cambiando la moda, ¿no? Tenemos una moda de los años 70, donde se pueden ver, por ejemplo, esta influencia de Estados Unidos, la moda hippie, con estas pequeñas faldas de cuero, chalecos, botas, que hacían a esta moda de esta época, ¿no? Sabemos que la figura del Che Guevara también en el baile o el baile de la cuyahuada con los extraños del pelo largo ha sido pues influencia muy fuerte para esta década de los años 70. En los años 80, por ejemplo, ustedes van a poder ver acá los pantalones baggy o este tipo de faldas que aparecen en las chicas, los toreros, que son una influencia muy fuerte pues
a partir de la televisión como MTV, con personajes como Madonna o Michael Jackson, ¿no? En el siglo XXI, a nosotros ha sido interesante ver, por ejemplo, una producción fuerte a partir de los artesanos de lo que ha sido, por ejemplo, la chompa de Evo Morales, como pueden ver acá, o la chaqueta del expresidente con algunos detalles de aguayo, ¿no es cierto? También aparecen algunas poleras que hacen a este movimiento feminista de mujeres creando, donde ponen los grafitis en las pequeñas poleritas para las muñecas. Como pueden ver, no solamente la, la economía, estos papeles de títulos, sino también las, las ropas hacen pues a esta parte de las alacitas. Con esto quiero finalizar. Quiero que ustedes vean también que la cita no simplemente es este acto ritual, como hemos hablado en un principio, sino también son que a partir de estas miniaturas nosotros podemos reconstruir una historia, porque los artesanos son tan hábiles que no se quedan estáticos, han ido cambiando estas hillas, ya no son estos pequeños animales, estas hillas pueden ser estos periódicos, sobre todo estos títulos de profesionales. ¿Quién no va a la cita, por ejemplo, y se compra su título profesional para luego challarlo y bendecirlo? ¿Quién no se compra, por ejemplo, que mamá no va a ir a la cita y comprarse, por ejemplo, los pequeños alimentos o comprarse billetes para que no falte en la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es la cita para nosotros hoy en día y además, nosotros, yo creo que hoy más que nunca es importante hablar de estos temas, revitalizar nuestra cultura, mostrar cuán importante son los museos, museológicamente hablando, para resguardar pues esta historia que es tan, tan importante para nosotros, que nos da identidad, que que nos hace parte de algo, ¿no? Hoy más que nunca creo que es importante hablar de estos temas, ¿no? Con esto quiero dejarles con un video justamente donde ustedes van a poder ver cómo se challa, se bendice estas pequeñas sillas para que luego se vayan a reproducir, se vayan a multiplicar y que vayan a satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos. Eso es pues a las citas para nosotros. Antes de entrar en el video, quiero agradecer a la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, a la cabeza de su director, Freddy Maidana, quien ha sido tan gentil de invitarme a compartir esta experiencia. Y nada más invitarles a los que viajen por Sucre, visitar esta bonita muestra que está en el Museo Regional Sucre. Muchísimas gracias. Hoy entierro los dolores, barnizo los humores, el corazón palpita. Esquivando trancaderas, cambistas y problemas, voy a las citas. 9 mistura a las 12, pintando la rutina, cambiamos el planeta. A challar la esperanza, una pía tigrado circula por mis venas. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera, a la cita, a la arila, sé que el queco cambiará mi vida. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera, a la cita, a la arila, sé que el queco cambiará mi vida. Quiero
tener pasaporte, viajar al Polo Norte, pasaje con su visa. Raspadillo de canela, anticucho, matapena, enterrarme en masitas. Quiero cóctel de soya, 5-0 chico bolas, negrito de alcancía. Plato paseño picante, gomero bien galante, suerte sin blanquitas. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera. A la cita, a la harina, sé que le queco cambiará mi vida. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera. A la cita, a la harina, sé que le queco cambiará mi vida. Te veo tan distante, con ojos de pescado, derrites mi alegría. Mejor si crees, vidita, cuidado que le queco te vuelva de a la cita. Es solo ver al plomero con su título de ingeniero. Es solo ver a mi abuelo, compro $1000 en un peso. Es solo ver a la Hilaria y el camión que soñó su infancia. Es solo ver al banquero con la safta mancha corbata. Mi pueblo no necesita de una isla de la fantasía donde se cumplan sus sueños. Para eso está. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera. A la cita, a la harina, sé que le queco cambiará mi vida. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera. A la cita, a la harina, sé que le queco cambiará mi vida. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera. A la cita, a la harina, sé que le queco cambiará mi vida. Sé que le queco cambiará mi vida. Sé que le queco cambiará mi vida. Muchas gracias por haber seguido la transmisión de la conferencia y les invitamos a la conferencia del día de mañana, donde tendremos como invitada a la magíster María Centeno Jiménez desde Panamá, quien nos hablará sobre la archivística, la ruta patrimonial para la memoria e identidad de los pueblos. Muchas gracias y muy buenas noches.